Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer de córner del año. Hoy vamos a platicar de la destitución de Rubén Amorim, también de la salida de Enzo Maresca del Chelsea, del partidazo empate entre el Manchester City 1, Chelsea 1 en el Etihad y también del líder de la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta. ¿Cómo le va, señor Leonardo Walman? Excelente, Pepe, Memo, Suri, amigos, feliz año a todos, feliz año a los equipos de Premier que inician con un nuevo entrenador o que van a averiguar qué va a pasar con sus entrenadores en esta primera parte del año, pero mitad de la temporada en la que pues ya y no teníamos esperado ni estipulado que hubiera tantos cambios y por ahí hasta el señor Nuno Espíritu Santo vuelve a ser destituido en una de Dependerá, esas, Y ¿no? contratado, ¿no? Y, Seguramente por y el... contratado quizás otra vez por Sí, alguien sí, más. sí. porque ya fue destituido del Nottingham Forest, en donde no había buena relación, o bueno, se fue deteriorando con Marinakis, y ahora parece que todo apunta a que si no le va bien justamente ante el Forest, cuidado, lo pueden echar del West Ham. Memo Navarro, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo están, amigos? Además de instituciones de entrenadores, sí por tema de rendimiento, mucho por tema con la directiva. Lo Sí. de Amorim es De particular, las dos, yo creo, ¿no? es especial porque sí, hay muchos argumentos para ya haberlo destituido, aunque en la tabla no parezca. Pero había muchos, desde que fue eliminado en Copa de la Liga, inicios de temporada, desde que la temporada anterior fue muy mala, la final de la Europa League. Yo entiendo un poco que lo mantuvieran en verano, ¿no? Para armarle más el equipo, para que pudiera tener más tiempo para trabajar. Pero al final lo que revienta todo son sus declaraciones. Lo mismo un poco con Maresca, que se dice que tenía ahí algunas rencillas. Entonces, bueno, muy loco el inicio de año. Dicen por ahí que ya se fueron 3 dictadores en este inicio de año. Entonces, bueno, y lo de Nuno sería histórico, eso hay que mencionarlo. De esa forma, Ujú. sería la primera vez que es destituido un entrenador. Dos veces. Dos veces, obviamente, En la de misma diferentes temporada. equipos, en la misma temporada en Premier. De acuerdo. Suri Bali, ¿cómo le va? El Arsenal le saca 6 puntos de ventaja al Manchester City. ¿Es ahora o nunca? Por eso traigo hoy la chamarra del Arsenal, porque la pregunta es, ¿ahora o nunca, Suri? ¿Qué tal, Pepe? Yo creo que a eso le pone nervioso a mucha gente el pensar si ya están obligados por esa distancia otra vez que se abre de puntos. Yo creo que igual el City va a volver en algún momento a estar ahí a 4, por lo menos a 3, y tienen duelo directo. Yo creo que es muy pronto todavía en la temporada, pero sí es cierto que el City también, a mí por lo menos, me ha dejado un poco de dudas, y eso seguramente tranquiliza a la gente del Arsenal, que sean como sean los partidos, siguen ganando. Son los únicos que siguen sacando durante las últimas semanas victoria tras victoria tras victoria. ¿Dudan del City, Leo? ¿Tú en este momento de la temporada dudas del Manchester City, como dice Zurita? Porque hasta hace poco tenía 8 triunfos consecutivos, 6 de ellos en Premier League. Luego le toca una visita complicada al Estadio de la Luz de Sunderland, en donde el Arsenal ya se había dejado puntos con ese empate 2-2. Y luego el primer tiempo, ya platicaremos a fondo, a mí me parece muy positivo el City ante el Chelsea. Sí, sí, y siento que me da poca certeza el City en cuanto a lo que decíamos de las rachitas, ¿no? Porque hablábamos de hace 3 semanitas, incluso 2 semanitas, decíamos de Foden, que es casi esencial incluso para el fantasy. Creo que todos los tenemos en el fantasy, ¿no? A Todos lo Foden. tenemos y esta vez, no, Memo Memo, no lo bueno, tiene, pero pero Memo se Navarro quedó tiene cortillo. un equipo alternativo, tiene Memo Fue el también. que más puntuó Sí. esta jornada, pero Foden, justamente en este partido en concreto, a mí se me quedó corto Ujú. en la toma de decisión final por esa insistencia y obsesión constante de intentar habilitar a Haaland. Sí, exactamente. No nada más de intentar habilitar a Haaland, sino de que quiere hacer o esa o su tirito, ¿no? De salir hacia uno de los, bueno, hacia el costado izquierdo, porque nunca Es sale muy zurdo. a la derecha. En una casi le sale, Ujú. entonces como que maquilla un poco ahí la actuación, pero estoy totalmente de acuerdo que en estos partidos es donde buscas a Foden para que te solucione ese tipo de cosas y es lo que muchos equipos en el pasado tenían de este Manchester City, por ejemplo, cuando tenían pues al Prime, ¿no? De Bruyne, Sané, aquel Sterling, etcétera. Creo que había más jugadores que podían sacar este tipo
de partidos, al menos Julián. como contra el City. Y Julián, el Cuando mismo no estuvo Julián De Bruyne, Álvarez. Julián. Correcto. Gundogan, ¿cuántas veces no sacó también las papas del fuego? Y ahora creo que ahí es donde el City, por eso decíamos lo de Foden, que tenía la rachita, sí iba el City para arriba y van a varios partidos ganados. Por eso van por Semeño. Claro. También, ¿no? Bueno, por eso y porque creo que sí, de cara a la segunda temporada también van a tener más partidos, también la disputa por Champions. Cherki yo creo que está en un nivelazo. Sí. Doku no ha regresado bien de la lesión, eso es importante decirlo. Pero te da la certeza como de que sí es un equipo que va a agarrar lo que yo siempre digo, de nuevo, la rachita de, y no solo invicto, sino de ganado, 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 porque el Arsenal sí está sacando sus partidos con todo Sí, y sí. todo, ¿no? Gana lo que antes no ganaba y se dejaba esos puntos que al final le penalizaban Exactamente. al equipo Goner. Y ahora creo que al City le está pasando, ¿no? O sea, ahora que te empaten un partido en el 94 en tu casa, un Chelsea sin entrenador, o sea, creo que eso sí es medio preocupante y esas son las pues no certezas que me deja este Manchester City en esta parte de la temporada, pero sí voy a ir con Suri en que no descartaría porque son muy pocos puntos, o sea, a final de cuentas son 2 partidos y Arsenal, por ejemplo, va ahorita contra Liverpool. Entonces, si contra el Liverpool no se da Pero un este resultado, Liverpool también. en eso sí estoy de acuerdo. Ahora, en cuanto a este partido del City, sí me quedó como a deber en manejo el juego también, ¿no? O sea, en especial hacia el segundo tiempo, con un Chelsea que lo dejaron crecer, o sea, a mi parecer, le dieron las herramientas para que les pudieran empatar, o sea, no era que cuando cayó el gol decíamos como, bueno, no se van a encontrar de la nada, sino que como en estos partidos en los que les dan balón, les dan posesión, pues evidentemente hay una opción con todo y que tapa Donnarumma en la que te pueden No, sacar tiene los 4 puntos, el güey. Chelsea en la segunda parte, eso me parece importante Claro, decirlo. los dejan Está crecer. una de Liam Delap, está la de Pedro Neto que es muy clara, que remata horrible de zurda, está la acción del gol y hay por ahí otra ocasión, es decir, la primera parte, no sé cómo lo hayas visto tú, Memo, ahora voy contigo, Suri. El City me parece muy superior, me parece que es un muy buen partido del City porque generaba, fluía en campo rival, porque además no le permitía correr al Chelsea, salvo alguna que tuvo Pedro Neto en donde remata Estebao y se interpone bien Josko Bardiol, pero el primer tiempo del City a mí me parece de un equipo muy completo, de un equipo maduro, un equipo sólido con y sin la pelota. Y luego en la segunda parte también corrige el Chelsea porque el cuerpo técnico le mete a Andrei Santos, le permite adelantar la posición de Enzo Fernández, que curiosamente jugando un poquito más adelante le da mayor sentido y coherencia a la repartición de espacios, cambia de banda a malo gusto para que sea lateral largo, por lo tanto Palmer no tiene que jugar de extremo, sino como una doble media punta con Enzo, empiezan a igualar en el centro del campo, Andrei Santos, digamos en el rol Caicedo al lado de Reece James, Palmer Enzo, en la izquierda se queda a Champong, entra Jato y eso le permite competir mejor, así como podemos decir que el Chelsea tuvo 4 ocasiones, incluida la del gol, para empatar el partido, también el City desaprovechó varios contragolpes en donde decidió mal en ese último toque. O sí. Foden, que tenía Cherki, o que Haaland quería también su gol a como diera lugar. O sea, creo que penalizó en algunas acciones de exceso de confianza al Manchester City. Sí, no es algo nuevo que los jugadores Citizen busquen tanto a Haaland. Hay partidos que van 4-0, no ha marcado el noruego y lo buscan demasiado. Ahí se puede entender porque el partido está resuelto, pero en estos creo que tendrían que ser mucho más determinantes. Foden el que más creo que forzó este tema. Cherki no tanto, pero impreciso porque llegaba, quería tirar alguna diagonal hacia atrás. Era malo el pase, su regate, su bicicleta que puede salir a cualquier lado tampoco le salió con tanta efectividad. Entonces sí creo que es un mal manejo del City. Es cierto que ha tenido algunos partidos completos, pero algunos otros no tanto. Ese contra el Leeds que hemos citado, contra el Sunderland yo sostengo que hay 5 minutos donde otro equipo se lo hubiera empatado porque tienen 2 mano a mano contra Donnarumma. Lo del Sunderland, lo del Forest que lo ganan con un zapatazo de último minuto. Es decir, es un equipo que va a pelear, es un equipo fuerte, pero no me parece fiable. Y yo no creo que la postura haya sido adecuada de, ok, el Chelsea tal vez no lo veías como un equipo tan peligroso, pero el City estaba muy partido. Estaba permitiendo que corriera el conjunto blue con cierta facilidad. Y después, bueno, también es un error de O'Reilly. Se lo lleva mal a gusto con mucha
con mucha facilidad. Entonces, me cuesta ver este equipo tan sólido como si el Arsenal. El Arsenal, además de que juega lo que quiere, se encuentra la manera de sacar estos resultados. Y el City creo que camina todavía mucho más sobre la cornisa. Y el Arsenal, para complementar el dato de los puntos con respecto a la temporada anterior, son 12 más que la temporada pasada. Ahí incluimos Aston Villa de local, donde no sumó de 3 la temporada pasada, Fulham, West Ham, etc. Creo que en general están teniendo mucha más solvencia. ¿Querías decir algo, Suri, del Manchester City-Chelsea? Es que cuando yo vi a Liam Delap jugar como Harry Kane, o sea, de verdad le estaba solucionando muchas cosas al Chelsea, pero no creo que como por el jugador o por intención táctica, ni siquiera creo que lo de Santos sea la clave. Es más detrimento del City. Es detrimento del City, o sea, es totalmente una postura desde la banca, o sea, de ya esperar un poco más abajo, pero partido, o sea, no había un bloque, algunos presionaban, algunos los abrían muchísimo hacia las bandas y se quedaba ahí el hueco para que Liam Delap pudiera venir, recoger, empezar a lanzar, cuando no es un jugador que en realidad te haga eso en otro tipo de partidos. Ahí yo dije, el City se lo está tomando de una forma rara. Y es ahí que, bueno, llegan las oportunidades del Chelsea, se empata el partido, y por eso es que a mí el City me deja una sensación de, no sé, o sea, a mí el partido era de 5-0. Para mí en algún momento el Chelsea era súper caótico, el partido de Achampong es de verdad para mandarlo al equipo de reserva, y el City no aprovecha esa circunstancia, poco a poco va perdiendo esa certeza en sus pases, y a partir de ello es que el Chelsea llega a empatarle un partido que era de goleada. Ahí es donde me parece un partido de la 16-17 del City. O sea, de un equipo que no es nada maduro, que no puede cerrar el partido, que le deja crecer al rival, y creo que eso le puede afectar al final. Y sí, hay mérito del Chelsea, que es un equipo que siempre cree que puede sacar el resultado. Eso hay que destacarlo. Le ha empatado a Arsenal y a City, ¿eh? Exactamente, para que, bueno, tampoco los aficionados del Chelsea piensen que no le damos ningún tipo de mérito, porque llegaron a esa última con mucha gente al área, generaron algunas, pero sí, por cómo se desarrolló el partido, yo creo que el City pierde más esos puntos que lo que hizo el Chelsea para ganarlos. Por dónde estuvo el partido, a eso voy. Y también por lo que a mí no me parece tan fiable este Manchester City, la defensa. Ojo con la lesión de Josko Gvardiol, a que no está bien, y también parece que siempre que juega tiene una molestia. A veces También sale, tocado a veces Rubén no. Díaz, ojo. Rubén Díaz Ya hay rumor por el tema de Gvardiol. Gvardiol. Que dicen que es cruzado. Hay gente No, que- y el suplente, o sea, para meterse a la carrera de Mark Gay, Mark Gay, es cierto. que estaba muy casi hecho para Liverpool, que el Bayern lo tenía visoreado para libre, traerlo al fútbol alemán en verano, y ahora el City quiere ya apresurar las cosas este mes. Oye, Ben, ¿no crees que el City, viendo este partido, también me lo cuestionaba? Y me parece bien raro de un equipo de Guardiola, porque creo que este era uno de los aspectos que mejor manejaba tanto, bueno, no solamente sus Cities, sino también su Bayern y sus Barcelonas, por supuesto, en los manejos de partido. O sea, un partido que te venía ganando a partir del minuto 70, ya era muy difícil que le fueras a empatar, que le quitaras el balón, Eso, obviamente. porque no le quitaban Claro. la pelota. No. Y ahora creo que no tienen la disposición de jugadores como para tener no sé, un manejo de partido a lo que él quisiera o como él lo entiende en los últimos 20-25 minutos de Ese era los Gundogan, juegos. para que jugara Claro. al lado de Rodri. Claro. Que Rodri igual y se cansa en la segunda parte. En el primer tiempo me pareció una muy buena versión de Rodri. Rodri ha regresado bastante bien. Sí, pero creo que sí le falta eso, especialmente en media cancha, pero también eso viene desde tu aparato defensivo, ¿no? O sea, estos medios, el manejo de partido que le van a dar también depende de la seguridad que le estén dando sus centrales, sus defensas. Y vean, obviamente, que en un ejemplo, un equipo nada más está reventando la defensa, obviamente, la contención, la parte de la creatividad no va a influir sobre el juego y no van a tener más que estar recuperando el balón del lado, por ejemplo, del lado de la cancha de Chelsea, y pues se van a cansar, que creo que fue lo que pasó así el segundo tiempo del City, y eso es lo que creo que deja crecer al otro equipo, y me sorprende mucho un equipo de Guardiola que pues le saquen un resultado así, y que se vea en el manejo de partido que faltan sensaciones, que falta guardiolismo. Ahí podemos, yo creo que entender por qué a veces, de manera reciente, Guardiola te clava el 5-4-1, un poco atrás, y contragolpear con Foden, con Doku y sobre todo con Haaland. Yo eso, por ejemplo, en los últimos 10 minutos, regalarle la pelota al Chelsea, no lo hubiera visto mal, porque si no te estás defendiendo bien. Y no es solo de esta campaña, la temporada anterior fue lo que más le sucedió. Sí. Se le descontrolaron los partidos, como que en ese ritmo alto donde el partido se rompe, así como muchos equipos de la Premier son efectivos, el City, por más que
quiere adaptarse a eso, por eso muchos fichajes y por eso mucha del cambio de la postura de Guardiola, aún no lo controla realmente. Yo creo que veremos más a Pep en ese tipo de encuentros, regalar la pelota, metros hacia atrás y atacar corriendo. El tema también es, sí generó 4 el Chelsea, pero también hubo 4 contragolpes inconclusos por una mala decisión o por cierta falta de compañerismo, en el sentido de que no le pasas la pelota al compañero que está mejor habilitado, ¿no? Sí. Por el exceso de lo que comento de buscar a Haaland. O sea, yo no vi tan mal al City. O sea, sí entiendo esa parte de que si el City quiere ser campeón de Premier y aspirante a Champions, tiene que corregir lo que sucedió en la segunda parte. Yo creo que el City se sabía tan superior por el contexto del Chelsea, del partido, de que es uno de sus clientes, de Guardiola, del City de Guardiola. El Chelsea muy pocas veces le ha podido ganar, salvo ese partido de la final de la Champions. Pero yo creo que se sentían tan superiores que estaban viendo que Chelsea era tan un horror colectivamente, sobre todo los primeros 60 minutos. Joao Pedro, por ejemplo, tampoco podía aparecer de una buena manera. Que, o sea, no quiero tirar el tópico de la confianza, pero sí no tenían esa tensión los 3 jugadores más importantes, ¿no? Foden, Cherki y Haaland. No nos sentí con esa tensión de, bueno, tenemos que seguir y jugando igual y anotando igual para controlar el partido, sino intentar pases un poco más difíciles, querer la asistencia para Haaland. Creo que esas cosas no deberían de entrar y les pasó en esta ocasión. Es la gestión, como dicen algunos entrenadores, la gestión emocional. El exceso, ¿no?, de confianza. Claro, y en un segundo tiempo necesitas una personalidad que te ayude a gestionar ese partido, ¿no? Y sí, justamente los que mencionas, incluso, vaya, salvo Rodri, un Reinders, o sea, no veo que en la plantilla del City alguien esté así, como para ser el líder emocional en una situación de partido como esta. Quizás en la operación contraria, sí. Si fueran perdiendo y cazando un partido, creo que ahí sí lo puedo ver, ¿no? Se la hace también Cherki, salió Rubén Díaz. Etcétera. El partido lo terminan Kusanov, que tuvo 2 coberturas defensivas muy buenas, corrigiendo a la espalda. ¿Y a qué? Que también lo de Kusanov es rarísimo. O sea, su lenguaje corporal... No sé qué pensar de su lenguaje corporal. De verdad está preocupado y a veces está desconcentrado. Hay una jugada muy clara en donde hace el corte y se queda como pensando en qué pasó en esa jugada. Lo felicita, pero a la vez lo voltea a Donnarumma como de... Y viene el saque de banda y luego también otro jugador le alerta de lo que ya está pasando por el frente de él. Me deja muchas dudas Kusanov en cuanto a, ya digo, su nerviosismo, lenguaje corporal. Creo que sí pasa ahí un tema mental después de todo lo que ha pasado en este año y medio de su fichaje. Le mandaron una foto de Charlie Carrillo. Yo creo que sí. Como que vio que además Uzbekistán jugaría en... el Azteca contra Colombia. Sí, ya, 17 de junio. Ya tiró ahí el Charlie Carrillo que va a ir y va a conseguir foto y no sé qué. Un saludo para el señor Charlie Carrillo. Yo con lo que quería cerrar, para darle importancia a los datos, a las estadísticas, estaba revisando cómo son mentirosos muchas veces los expected goals, los goles esperados, porque decimos, ni siquiera estos contragolpes del City claros, con ventaja, fueron finalizados. Claro, es que esos no cuentan, porque eso no es una ocasión, esa es una aproximación. Exacto, y si no ves el partido, estás revisando, ocasiones claras del City, 0, del Chelsea, 3. Más, claro, las 3 de la segunda parte. Más goles esperados del Chelsea que del City. Además hay que tener en cuenta, cuando le intenta empujar Enzo, que ataja a Donnarumma en la jugada del gol, pues es un porcentaje muy alto de probabilidad de gol. La deja ahí Donnarumma y otra vez vuelve. Eso es casi 2 goles enteros. Ya me acordé de la otra. Palmer tiene una clarísima. Es la de Pedro Neto, que la manda por arriba. Palmer que abanica, que esa tampoco la cuentan con la como derecha. Tal. La de Delap, que tapa bien a primer palo Donnarumma, y la del gol. O sea, ahí están las 4 ocasiones que tiene el Chelsea. Y voy de la mano con lo que dices, porque hubo 4 o 5 contragolpes de una altísima posibilidad de gol. Ni en disparo. Citizen. Ni siquiera terminaron en disparo, ni se le exigió tanto a Petrovic. Eso sí, creo que los defensores del Chelsea estuvieron muy vivos al hacer esa reconversión y llegar a máxima velocidad y tirar la barrida in extremis, como se dice, ¿no? Con esa urgencia y mandar a córner, por ejemplo. Pero bueno, sí que fue un poco engañoso en ese punto. De acuerdo. Ya que nos quedamos con este partido, City 1, Chelsea 1, lo de Enzo Maresca. Les voy a preguntar cuál es el balance, cortita y al pie, de Enzo Maresca. Campeón del Mundial de Clubes, campeón de la Conference League. O sea, yo creo que cumplió el objetivo. También regresó al Chelsea a Champions. Entonces yo creo que tiene todas las palomitas.
pero también da la sensación de que le faltaba regularidad y que era un entrenador mejor en planes específicos, y acá lo dijimos N cantidad de ocasiones, que un entrenador de constancia en donde su plan A se asentara y que a veces le faltaba flexibilidad táctica, ¿no? De que se quería casar siempre con... Y no tiene nada de malo ser metódico, pero a veces cuando las cosas no marchan tan bien, igual, no sé, un giro de timón, no sé, Enzo Fernández y Moisés Caicedo, y busca a Palmer más nominal como media punta, tira un poco más de los extremos, no juegue solamente con Reece James en el centro del campo, que hoy en día me parece que el tiempo le dio la razón y fue una gran decisión. Malo gusto a veces interior. ¿Cómo lo miras tú esto de Enzo Maresca y su salida del Chelsea? ¿Buen balance? Primero que nada, felicidades al Chelsea por ganar la Champions de este año, ¿no? Que siempre hacen su Abraham Grant su estilo. Y Roberto Di Matteo. Roberto Di 2008-2012. Matteo. Y también Tuchel. Claro. O sea, siempre que echan a un entrenador, llegan a la final o ganan. Entonces, pues felicidades otra vez por el título. Pero Tuchel fue por Lampard, ¿no? Tuchel fue por Lampard, correcto. Sí, sí. Y bueno, ahora el tema de Maresca, muy Chelsea todo el asunto. Quizás yo no sé hasta qué punto me atrevo tanto a cuestionarlo en el sentido de esta valoración, por ejemplo, de lo táctico, porque creo que el ambiente que se creó, no estoy tan convencido de que él haya tomado el 100% de las decisiones. Y creo que eso fue parte de lo que generó este enfrentamiento entre él y la directiva. Separación, ¿no? Con las decisiones del departamento médico por correcto. ejemplo. Que no es el único equipo que lo hace en claro, la Premier League, no, hay que decirlo. Y creo que vamos a llegar con esto, luego nos vamos a meter con lo de Amorim, porque creo que también un poquito de la mano, ¿no? O sea, nosotros sabemos bien que el Chelsea está armado en una manera en que realmente Maresca solamente es el entrenador del primer equipo, ¿no? O sea, porque Bernardo Cueva está contratado por el club, ¿no? Claro. Ahorita se va Enzo Maresca y Bernardo Cueva sigue en la misma posición, trabajando para el Chelsea. Él se presenta en la mañana. Bernardo, por ejemplo, es institucional. Exactamente. Luego lleva su cuerpo técnico, el entrenador de turno. Correcto. Pero hay varios responsables en cuestión del entrenamiento del primer equipo que son institucionales. Y de las decisiones, creo, del primer equipo, ¿no? Porque aquí creo que justamente viene lo de que no, pues ¿sabes qué? El departamento médico tiene la última palabra sobre cuántos minutos puede jugar Palmer o quien sea regresando a una lesión. Entonces quizás ahí se empiezan a generar conflictos, pero te puede dar como la ventanita a decir como, a ver, si lo que sabemos de la relación que tuvo Boehly con Tuchel es que tuvieron un enfrentamiento en el que incluso Boehly le dijo, como tienes que poner esta alineación, y creo que le había puesto un 4-4-3, una cosa así bárbara, y ejercer ese tipo de control que siempre ha sido en el Chelsea, así como que siempre ha sido el juguetito. Yo creo que Todd Boehly ya no se metía en ese tipo de cosas porque... ¿Boehly? Ya con Maresca no lo creo. No sé si, vaya, no creo que de esa manera, así como diciéndole pon a estos, pero sí creo que el tipo de gestión del Chelsea va más asomado hacia allá, porque, y lo he dicho varias veces, ¿no? El entrenador del Chelsea es entrenador, no manager. Exacto. O sea, partimos de ahí, ¿no? Y partamos también de que qué tipo de club es Chelsea, ¿no? Y este Chelsea a mí se me hace, pues es como un trading, o sea, en el que ellos agarran activos, que son jugadores, y luego los venden a otro precio. Se lo presto al hermanito al Estrasburgo, que de ahí van a sacar ahora el entrenador a Liam Rossenior, que es donde está jugando Ben Chilwell. Y bueno, no solamente es con los jugadores, también el cuerpo técnico va pasando por los diferentes puntos de Rossenior había dicho, no llego, yo estoy concentrado en el Estrasburgo. Claro, pero pues dice el jefe, porque ellos están moviendo los jugadores, y lo mismo con los jugadores, ¿no? O sea, contrato un chavo de 23 años y a la siguiente temporada lo vendo con que haya pisado nada más 2 partidos, ahora sí que le pongo la playerita, lo revalorizo y lo vendemos. Entonces creo que el Chelsea se ha manejado un poco más así, y sus fichajes grandes, Enzo, Palmer, etcétera, los ponen a muchos años como para maniobrar ahí un poco el fair play, y ahora con eso en mente, pues Maresca realmente solamente es un gestor de eso, ¿no? Entonces yo por eso digo que no sé hasta qué punto, por ejemplo, haya sido como, ¿sabes qué? Te trajimos a Garnacho y tiene que jugar, ¿no? Porque ahorita salió lo de que no, pues antes de que fichara a Garnacho, Maresca no habló con él, no habló nada.
te empieza como a sorprender, porque además Garnacho es una constante en la alineación de Chelsea, ¿no? No es como la situación con Sterling que pues que no se aparece ni nada. Ahora también, ¿cómo está esa situación? ¿Es por parte del club o es por parte del entrenador? Entonces ahí creo que en esos roces, híjole, no sé qué tanto sea responsabilidad de Maresca o si solamente él de lo que se encargaba era como, a ver, pues tenemos que jugar así, entonces esto va a ser como más o menos yo lo gestione, estos son los cambios que tengo que hacer porque estos son los que tienen que jugar, tengo limitados los minutos de algunos de mis activos, entonces por eso yo agarro esta forma del equipo. A mí no me encanta. Pero no tiene mal plantel. No tiene mal hay que plantel, partir desde pero, ahí. pero gestiónalo. O sea, tiene sus 45 en el plantel, es como cuando vamos a jugar a puntos todos los 40. y pues justo, o sea, creo que le ha afectado a Chelsea y por eso la posición en la tabla. Hay veces en que ves la inversión que tienen de 200 millones y tanto y su línea ofensiva no te representa los 200 millones que pagaron. Y la posición en la tabla creo que para Chelsea, para la inversión que hace y como ellos se perciben a sí mismos, pues tampoco está en ese punto, ¿no? Y finalmente, pues parece que esos sí son como más rumores que estaba hablando Maresca como para ser el sucesor de Pep o que estaba hablando con alguien más. También se dice que el United lo estaba ahí intentando seducir. Y creo que, pues eso sí, para Chelsea, si en caso de que fuera así, pues sí sería inaceptable, Yo ¿no? creo que eso soltaron ahí como la información Para volverlo inaceptable, para que... Claro, para desprestigiarlo un poco, que no dudo, a ver, por la cercanía que había tenido con el City y demás, pero el propio Guardiola dijo, algún día me voy a ir, ya está, no se preocupen, pero tengo contrato vigente. O sea, no me molesten en este momento. Claro. Que si se fuera a ir, Pep no lo iba a decir tampoco, ¿no? No, O de sea, acuerdo, en pero- caso de que se fuera, Salir a decirlo así de tengo contrato vigente y siempre dice tengo contrato vigente. sí. Que al final son entrenadores como en muchos, como estos que son con mucho prestigio, incluso en otros deportes gringos, donde cada año se plantean si siguen o no, ¿no? O sea, al final creo que puede llegar al final de la temporada y puede irse o no, ¿no? Pero lo que es cierto es que Maresca tiene muy buena reputación, sobre todo en el tema del City, y tiene la fortuna de que alguien que lo tuvo en el City, como Jason Wilcox, es director deportivo del United, entonces ya también suena en la baraja, increíblemente, ¿no? Sería algo curioso, puesto que las decisiones se dieron en cuestión de días. Si yo le tuviera que dar una calificación a Maresca, en su trabajo con el Chelsea, le pondría un 6, ¿no? Un 6. Bueno, o sea, bueno, aceptable, es decir... No, un 6, madre mía. No. Ganó el Mundial de Clubes, los metió a Champions, No, y- ganó la Conference. Y miren que yo soy de los que más he valorado lo que ha conseguido. 6 porque nunca sacó un 10 en su vida el tipo, ¿no? Bueno, puede ser un... Su boleta de calificación era el que festejaba los 7. Digo, en una escala del 1 al 5 le pondría entre 3 y 4, ¿no? O sea, creo que ya rozar la excelencia es complicado. Yo creo O sea, que, un 8 no le das. eh, ¿Tú cuánto le das del 1 al 10? Yo sí le daría un 8, pero justamente por lo que digo que se me hace muy complicada la gestión de este grupo y de este equipo. O sea, yo sí le doy más alto. Ganó títulos. No, sí, o sea, a mí me parece mucho mérito. Y yo creo que también hizo como, después de que estuviera Pochettino y estos Graham Potter, sí le metió más control, más estructura al equipo. Totalmente. Creo que en ese intento también intentó potenciar más a jugadores no tan talentosos que a los mejores que tenía, tal vez para poder compensar eso y no exponerse tanto. Tiene su parte buena y su parte mala, pero sí de pronto mucha inconsistencia a partir de esas mismas decisiones. En Champions le gana al Barcelona, lo domina tal, y después contra el Atalanta juega terrible, contra el Karabakh juega terrible. Entonces, tal vez 6 no, tal vez 7, pero yo no me voy más arriba porque sí creo que el juego no se veía como algo sostenible. También entrando lo que dice Leo, o sea, yo esto se lo pongo como trabajo individual. Ya después a ver quién es el guapo que se pone en esa silla, que te cambian jugadores a cada rato, que si crece uno que fichaste joven, te lo van a vender. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo de Madueke, que no era una superestrella, lo fichas por 30, apenas alguien te ofrece 50, ya está jugando más y pum, lo venden y tienes que ir por otro. Y eso me parece sumamente complicado, porque entonces nunca sientas un 11, como a veces lo comentamos, nunca sientas una plantilla. Veía a los jugadores franquicia, yo creo el Chelsea, o sea, la columna vertebral, los Rhys James, Cucurella, Enzo, Caicedo, Palmer, y luego de ahí todo es bastante móvil. Yo creo que la intención con Joao Pedro también es mantenerlo, por el que pagaron una cantidad Sí. alta.
Y sí, es que creo que sí hay una base, pero al mismo tiempo mucho caos. El club es muy impredecible en términos generales y por eso lo veo difícil. Es decir, es una calificación yo creo que buena, pasable, con más mérito porque no es nada sencillo. Y se decía que empezó esta fricción cuando se lesiona Caldwell, que él pide que haya un fichaje de un central, no se lo llevan. Y se tiene que... Se queda Badiashile, se quedan ese tipo de regresado jugadores. a Chalobah del préstamo con el Palace. Con el Palace es un poquito antes, a inicios de año, en invierno, entonces que ahí empezó y que después ya algo que sucedió fue, de acuerdo con reportes, es que la directiva le decía un poco a qué jugadores poner más a jugar para que se revaloricen. Una razón más por la que, por ejemplo, no tiene en cuenta Sterling. Porque la directiva le dice que no tiene ya valor de mercado, de reventa, entonces mejor potenciar a los más jóvenes para después vender. Se lo venden a un programa de televisión Eso es muy Sterling, ¿no? Suri, te veía muy pensativo. ¿Qué feeling tienes después de lo sucedido con Maresca? Lo castigó con un 7, me compró el 8 Leo, pero ahí a rajatabla, no lo pongo más de 8, pero ganó títulos. O sea, yo creo que está infravalorado a veces ganar títulos. Y ganar un Mundial de Clubes como se lo ganó al Paris Saint-Germain, que era el mejor equipo del mundo en ese momento, que venía de arrollar en la Champions. ¿Dónde lo pones tú? No le puedo poner 6, pero tampoco le pondría nunca 8. O sea, la Conference para el Chelsea de verdad la vas a contar como un título. El Mundial de Clubes, la primera edición del Mundial de Clubes es algo muy contextual. Más bien me convence un poco Leo. O sea, creo que eso sí, ya lo veo, tiene una dificultad extra y creo que incluso Maresca, el entrenador del Chelsea, es un rol que no existe en el fútbol ahora mismo. No es ni manager ni coach, es un administrador, hay que ponerle... Es un asesor como de ventas, como de ponerlo en el aparador. Totalmente. Entonces creo que descubriendo ese rol tiene mucho mérito, pero aún así ya yéndonos a ese 10% de culpa, 15% de culpa, sí me parece que el Chelsea pocas veces es lógico, ¿no? Siempre nos dejó una duda de a qué estaba intentando plantear. Nos gustaban mucho más sus planes específicos, pero luego viene el día a día y yo nunca sentí la seguridad, incluso tema fantasy, yo no siento la seguridad de que el Chelsea vaya a sacar un partido contra el West Ham, el Leeds, el Burnley y los Wolves. O sea, siempre tengo una duda de algo raro va a pasar y sí tienen mucha calidad para sacarlos, pero como equipo nunca me dejaron la certeza. Simplemente este último mes reciben goles por montones. O sea, les mete dos en el Atalanta, les meten 2 en la Premier cualquier equipo. En las copas también les mete ahí alguno, contra el que están jugando, que es de divisiones inferiores. Entonces, esas dudas también me hacen bajarle un poco. Me voy a quedar con el 7 para encontrar el equilibrio entre lo que planteaba Memo y el 8 de ustedes. Bueno, que la gente decida, ¿no? Que pongan en los comentarios qué balance le dan a Enzo Maresca. Y del otro lado, qué balance le van a dar a Rubén Amorim, porque es el técnico con peor porcentaje de efectividad en la era post-Ferguson. Obviamente Ferguson pues es el mandamás, el técnico histórico del Manchester United. Luego vino David Moyes, pero incluso David Moyes tiene números que no están tan mal. 36.9% de efectividad para Rubén Amorim. Oye, sí, y más o menos, ¿quién crees, Uri, que sea el que mejor tiene el porcentaje de victorias por partido en el Manchester United post-Ferguson? ¿Quién te imaginarías? O sea, tengo 2 opciones. Los voy a tirar. Yo lo tengo claro. ¿Se valen interinos? ¿Se valen interinos? No. Para mí es Solskjaer. No, porque pues si no, Es que Michael ya Carrick. Carrick nunca perdió y es opción ahora. No, eso es trampa. Sí, porque son 2 partidos. De largo también. aliento, bueno, debe 3, ser ¿no? Ole Gunnar y Mourinho, ¿no? Tú, pero ¿por quién apostarías Ole tú? Gunnar. El que Sí. más tú. Solskjaer. Y tú sí sabes. Entonces, No tiene ni idea y tú sí sabes. La cara de Memo Navarro. el que mejor tiene es Mourinho, con 58.3. Lo sigue
El pelón. El terrorista pelón con 54.6, pero hay que también decir que el pelón farmeó bastantes victorias en Copa de la Liga y en FA Cup contra equipos que, bueno, más o menos, ¿no? Bueno, ganó la FA Cup. Ganó y también la Copa de la Liga. Y la Copa de la Liga, claro. Gana Copa de la Liga y luego FA Cup. Sí, sí. Entonces, pues mira, a pesar de todo, 23 y el 24, pelón, ¿no? 54.6. Le sigue, ahora sí, Ole Gunnar Solskjaer con 54.1. Ah, the same shit. Dios mío, es lo más o mismo. menos lo mismo. Aunque sí, hay ahí como una escuela de pensamiento que dice que, bueno, pero Ten Hag ganó dos trofeos, mientras que Ole Gunnar Solskjaer no ganó. Es cierto. 59 tiene Mourinho, ¿cuánto era? 58.3. Bien. ¿No? Y después viene David Moyes con 52.9, que también hay que decir que David Moyes agarró al equipo que en ese momento era el campeón. Terminó ¿no? séptimo Terminó de séptimo, campeón correcto. en 2013, séptimo 2014. Sí, se puede discutir lo de la plantilla y todo, pero finalmente era el que era el equipo campeón con 52. Y luego está muy cerquita de él, apenas abajito, el señor Luis Van Gaal, que ya se nos había obligado, 52.4. Es que empataba muchísimo Van Gaal. Tiene ahí un periodo donde empata 4-0 por ceros consecutivos. Era... Puro pase lateral. Y bueno, en la época de Moyes estaba cuando metían, ¿cuántos fueron? 84 centros en un partido sí, contra sí, el sí. Fulham. Buscando a Fellaini de turno, ¿no? Ahora, todos estos están arriba del 50%. El señor Rubén Amorín tiene 36.9% Madre mía. de... Qué desastre, o sea, ¿Es creo que... insostenible? Estaba viendo que además solamente Bruno Lage y no me acuerdo si el otro era Alan Pardew tienen un récord peor con entrenadores que han jugado o bueno, que han dirigido más de 20 partidos en una no en una temporada, pero más de 20 partidos en Estás Premier hablando League. del Manchester United. Sí, ¿Es sí, sí, cierto? sí, sí. A ver, es una responsabilidad compartida porque el United es el club, si hablábamos del mal manejo del Chelsea, que hoy en día en el Chelsea dicen, hay que comprar a este que suena porque ¿cuánto cuesta? 40, bien, lo vamos a vender en 70, ¿no? Pero ha jugado solo una temporada. Perfecto. Ese es el jugador que necesitamos. En el Manchester United es, ¿qué necesitamos? Un centrocampista. Perfecto, vamos por un delantero. O sea, ¿Qué más necesitamos? Otro centrocampista, un central. perfecto. O más necesitamos un portero, Un pues entonces, carrilero. claro. Y pues se han gastado una lana en entrenadores. O sea, finalmente creo que la cantidad asciende a alrededor de 50 millones en echar entrenadores desde que se fue a Lo ser que Alex cuesta un Ferguson. centrocampista Mira, decente. justamente ya lo que se pudieron haber gastado en todos esos años en un medio centro. Y creo que además, digo, es irónico, ¿no? Porque termina yéndose, no sé si tanto por los resultados en la cancha, sino por estar cuestionando, ahora sí que la autoridad, ¿no? A los jefes. Pero ¿Qué fue lo que declaró exactamente para que la gente tenga contexto después de- específico? después del partido contra el Leeds, dijo que él no es el coach, o a él no lo trajeron para ser el coach del Manchester United, sino el manager. Ah, chinga. Entonces, creo que hay, y es lo que decíamos con lo de Maresca, ¿no? Para la gente que a lo mejor estaba nueva en la Premier, antes se utilizaba que el entrenador, el que nosotros conocemos como el entrenador, además de ser el entrenador, también era el manager, es decir, que él también se encargaba de, pues, llevar todo lo de scouting, de las divisiones inferiores, él supervisaba más o menos el modelo y el método de juego, O sea, los métodos de entrenamiento. Ferguson. Y lo hacían, vaya, también Sir Matt Bosby, o sea, Sí, claro. durante la época, No, Kenny no, Dalglish. Benítez también, por Claro, ejemplo. Exactamente. Wenger, toda esa generación, incluso el mismo Mourinho, ¿no? El mismo Mourinho tiene el conflicto con Roman Abramovich porque le trae a Abraham Grant como director de fútbol porque ya la estructura empieza a cambiar a partir de ahí y ahora ya estamos muy acostumbrados a que los clubes tengan la estructura con el director deportivo, el director de fútbol, el technical director, como le dicen, y que sea, bueno, además también ya hay muchos más datos, hay toda una industria mucho mayor que sí se alimenta de tener mucha gente en diversas posiciones. Creo que todos los equipos o muchos de los equipos de Premier League, especialmente los que les está yendo muy bien, tienen muy bien este modelo. El Bournemouth, el Aston Villa, el Brighton, el Southampton de su momento, ahorita no, pero el Southampton de su momento. Y todos ellos en lo que coincidían es que tienen a su plantilla de jugadores que entre todos ellos deciden, digamos, qué es lo mejor para el club en caso de que incluso el entrenador se vaya y varios reemplazos para el entrenador. O sea, el entrenador
entrenador ahorita es también un activo más de los equipos, ¿no? De los clubes. Entonces, así como se va un jugador y como de repente puede llegar el Chelsea, que pues de hecho casi siempre se lo hace al Brighton, y le puede sacar tanto a su medio centro como también a su entrenador, pues y a el su Brighton. portero, güey. Claro, y a su portero. Y el Brighton tiene que decir, Cucurella, güey. ya tengo un reemplazo que tengo estudiado durante 6 meses para mi portero, pero también tengo estas 6 alternativas de entrenador que van a estar más o menos dentro de lo que yo estipulo que quiero que juegue mi equipo, dentro de nuestro modelo de juego y todo. Entonces son reemplazables. Ahora, creo que dentro de ese modelo muchas veces nosotros acusamos al United, ¿te acuerdas de decir, no, es que no tienen director de fútbol, entonces se vuelve un problema? Como Y sacaron ahora... a Dan Ashworth, ¿no? Que era Claro. uno de los activos ahí. Y él fue el que habían traído porque estaba tanto el reclamo de que no tenían esta figura, que viene Dan Ashworth, ahora está la figura de Jason Wilcox, pero entonces, pues ahí sí traen a Amorim como entrenador del primer equipo, porque realmente sí no puede ser el manager. Ahí hay una confusión en que o no se comunicaron bien, No entendió bien el inglés de los Glazers. y de su chingado. contrato, ¿no? Porque, o sea, finalmente creo que sí era evidente que te van a traer jugadores, pero esos jugadores, cuando tú te vayas, van a seguir siendo el club. Esa ¿no? declaración de que él dice, a mí me trajeron como manager, no como coach. Yo creo que es incendiarlo. Es incendiar. Eso ya era... Es incendiar. O No, sea, porque creo que... aparte termina diciendo que entonces si yo soy manager me puedo meter en varias cosas que ya son las Exacto. mencionó Leo y que los otros departamentos del equipo también hagan su trabajo. Pero, o sea, quitándoles responsabilidad y él creciendo en cuanto a poder dentro del club. O sea, ya le Sí, valió madre. Creo que honestamente, fue ya. incendiar. O sea, creo que fue, él ya sabía que esta iba a ser la consecuencia de eso, porque además de lo que puedo leer, por ejemplo, en reportes de Athletic, Jason Wilcox era de los que más lo había bancado, de los que más le había hecho el aguante, y pues vio como justamente su posición y su trabajo en cuestión, y entonces dijo, no, ¿sabes qué? Puedes perder con quien quieras, puedes empatar contra Wolves, puedes perder con Everton con 10, pero yo dibujo mi línea en que digas que tú eres el manager, ¿no? Que ya es mi trabajo. Es más cercano el trabajo de manager al de Jason Wilcox. Le que a perdonó lo que hace tener la Amorim. mirada perdida así de repente. De los penales, ¿no? Cuando no veía los penales. Entonces, Madre mía. vaya, todo eso, igual que lo de Maresca, no tanto por los resultados, sino porque se rompe esta relación, pero que también creo que era evidente que ya había algo roto, ¿no? Para terminar con eso, se reporta también, y esto también está en The Athletic, que antes del partido contra Wolves, después de que había cambiado a una línea de 4... Desde Newcastle es ahí cuando empieza Claro. la línea de 4, ¿no? Y pues resulta, y para el partido contra Wolves parece que habían entrenado las últimas 2 sesiones con la línea de 4 y antes del partido llega y regresa a la línea de 5, los jugadores detectan que más o menos está como tartamudeando, no muy seguro, y entonces, bueno, viene el empate y ya desde ahí se rumora que se había más o menos medio tomado la decisión de no vamos a ir a ningún lado con este güey, y... Después de estas declaraciones, que yo creo que también él las incendió y estaba todo puesto y él llegó nada más y puso ahí el cerillito, fue después de este empate con el Leeds, ¿no? Que creo que Memo quiere complementar. Sí, sí. No, contra el Leeds no me pareció tan malo, entendiendo el contexto de que el Leeds tiene 7 sin perder. O sea, contra el Wolverhampton me pareció penoso. Pero es que, ¿sabes Penoso qué? lo del United. No te pareció tan malo porque ya es una normalidad. Ya no, claro, que- totalmente. y porque ves el segundo tiempo y dices, no puede ser que, y esto también es de lo que se le acusa y creo que también lo que lo mató. En estos 2 partidos estás jugando contra rivales, uno casi el Derby County del 2008 y el otro también un equipo abajo del 16 en el que terminas el partido como 8 jugadores defensivos. De hecho, lo inuses nada más con Cuña y Sesco como jugadores ofensivos y eso pues realmente creo que también incendió a muchos de los aficionados del United porque dicen, realmente esto no es la filosofía y esto no es lo que es ser Manchester United, ¿no? Que pues es aventar jugadores hacia el frente, Le jugadores quedó grande la ofensivos. yegua. Enorme. Ah, Incluso lo del tema de la línea de 4, ahora que se comenta esto de contra el Newcastle, se dice que eso también fue un conflicto de que Amorim dijo, ok, me salió, pero cambiar quiere decir como de que yo me equivoqué todo este tiempo, como de que yo perdí en esta batalla, regreso a lo mío y es ridículo eso. Sí, sí, es totalmente absurdo. Desde el hecho de, según darse cuenta tantos meses después de que pues no era tan viable, hasta pues ya que te salió de cierta forma en ese partido, pues meter freno de mano y no, corregir. A mí, más que a Amorim, que su trabajo me decepcionó muchísimo, lo de la directiva me está decepcionando bastante porque se pedía una dirección deportiva en el Manchester United, llevan a gente capacitada, gente probada en Inglaterra en diferentes roles, con Ashworth en su momento, pero
con Wilcox, con Vivel, con Omar Berrada ahí en la mesa directiva. Y al final está haciendo un desastre. No le sale lo de primero ratificar a Ten Hag. Eso es grave, aunque yo entiendo un poquito que quizás quisieron verlo, trabajar con él de manera directa. Después ir por Amorim, después no fichar centrocampistas. Me parece una negligencia total por todo lo que se gastaron. No haber cortado lo de Amorim antes porque había razones para hacerlo. Es decir, esta no puede ser tu razón principal para echarlo, lo de las declaraciones, cuando perdió contra un equipo de cuarta división, cuando perdió una Europa League sin que le patearan al arco. Muchas razones que estaban ahí que no tomaron en cuenta hasta ahora. Yo creo que era totalmente esperable. El colmo sería que fichen a Glasner y que con un sistema idéntico, o bueno, con un esquema idéntico, termine triunfando. Sí, es que... O sea, sería brutal. Es que al final las intenciones son diferentes. Yo ahora ya no me animo a decir con quién funcionaría o quién no, porque el United también es una moneda... Pero sea el que sea, tiene que llegar un mediocampista. Completamente. Pero lo de Amorim fue extraño en su llegada, bueno, en toda su gestión, porque al llegar le mete un poco de estructura al equipo, le viene bien esto de pararse mejor, porque con Ten Hag estaban con un récord de disparos recibidos, ¿no? De que era un equipo bien abierto. Hace un buen diagnóstico de la situación del club a nivel cultural, a nivel de que le faltaba también al equipo en cuanto a juego control. Todo eso se le fue perdiendo en el camino. O sea, se fue olvidando de eso. Se quedó sin respuestas, tal vez sin la capacidad de hacerlo. Y después le dieron pretemporada, le dieron lo que quería a pesar de que sus números eran terribles y el equipo no cambió. Lo único que cambió es que tiene ya más calidad. Esa es la realidad. El partido contra Wolves, a mí me pareció decepcionante, pero es que fue el mismo contra el West Ham. Fue el mismo contra el Everton, con un hombre de más. Fue el mismo contra el Bournemouth, que bueno, ese más roto, 4-4. Pero es que es el mismo partido. Yo no veía a este equipo con Amorim con esa sensación de... dominar. Hay buenas señales, este equipo tiene un techo todavía. Para mí, este equipo se iba a topar con pared cada 3 partidos, porque de pronto se encontraba con un encuentro bueno, con un buen resultado como ganarle a Liverpool. Arrancaba más o menos bien los partidos. Sí, eso era de cierto mérito, pero por algo, en un año solo hiló en Premier League, en una ocasión hiló más de una victoria, que fue esta de Sunderland, Liverpool y Brighton. Me parece que ya la gente estaba también arriba por lo que estaba sucediendo. Ahí te habla de que este sistema era inviable. Yo acá sí, muy decepcionado de la directiva, también de Amorim. Es que se notó muy novato, se notó terco en lo que intentaba, pero también ingenuo de pensar que todo lo que le había salido en Portugal le iba a salir acá sin mover absolutamente nada. Sí me pareció un tiempo perdido para el United, a diferencia de otras gestiones donde podías decir, mira, de Solskjaer esto, de Mourinho un poco esto, acá sí no veo nada. Bueno, limpió un poquito la madera muerta, ¿no? O sea, porque también creo que independientemente de cualquier cosa, el Garnacho, o sea, lo que había pasado ya con Rashford, o Nana, o sea, había varias situaciones ahí que creo que había que Eso también fue que directivo. ¿No? Es que entonces sí es el coach, ¿no? Entonces sí no es el manager del United. Esa es la diferencia. Bueno, ya Pero para... tenemos notas, ¿no? Si ya tiraste la de Maresca. Yo le puse 8 a Maresca, a Amorim le pongo... Te pregunto, antes de la... O sea, a Amorim le pongo tranquilamente 4. Puede ser. Yo le pongo también un 3. No, si yo a Maresca del 6 luego me fui al 7, creo que sí fui muy fuerte con el 6. No, yo a Amorim le pongo un 2. Y eso por su camino a la final de la Europa League. Pues nada, nos hizo ir allá a Bilbao. Todavía estoy pagando el boleto de avión, ¿no? Porque eran 2 equipos ingleses y quisimos ir a verlo. No, es que yo no veo por dónde tomarlo. Tal vez el hecho de que deja al equipo en una posición manejable en la tabla. Ese es el único mérito que le doy. Eso porque la Premier también es una fiesta. ¿Qué me dejó Amorim? Un hijo en Bilbao. Pero ¿crees que, por ejemplo, a mí se me hace que va a representar una nueva generación de entrenador en el sentido de que
no como de Servi, porque creo que de Servi es mucho más adaptable, pero o como Sarri, por ahí, que tú ya sabes cuando lo contratas qué es lo que estás contratando, ¿no? O sea, por ejemplo, un Sevilla lo veo, ¿no? Alguien así más o menos como dentro de ese rango, porque, a ver, Amorim... Sarri fue a la Premier y, a ver, ganó la Europa League con el Chelsea, se la ganó Sí. Unai en 2019. Correcto. O sea, Por eso, y está muy bien, pero a lo que me refiero es que ya sabes a lo que juega Sarri, ¿no? O sea, tú sabes qué es lo que vas a obtener cuando contratas a Sarri, no ¿tú va a haber piensas ninguna eso de sorpresa. Amorim? Yo pienso Yo creo que él ni siquiera supo cómo adaptarse No, a pero una élite. lo que vende, o sea, es yo juego este sistema, este es el estilo, esta es la filosofía, y si tú quieres esto para tu club, me contratas a Amorim. Aunque sí queda, yo creo que muy mal parado. O sea, porque se vio muy terco, se vio hasta, sí, como que bajo ninguna circunstancia iba a considerar otros factores. Yo le doy la buena a la directiva que pensaba en el largo plazo. Eso es lo que me gustó de la llegada de esta nueva directiva, que siempre ha dicho, vamos a sufrir al inicio, vamos a tener recompensa después, vamos a invertir, seguir invirtiendo en la academia, en ciertos fichajes jóvenes como el de Heaven. Es un ejemplo, Chido Obi, etcétera. Hay intenciones buenas y por eso entiendo que lo quisieron dejar un poco más tiempo, ¿no? Estaba Pero el desahuciado. trabajo fue malísimo. No, y aparte, a nivel moral, anímico, lo que reflejaba, o sea, no representaba para mí la grandeza del Manchester United, ni siquiera en el lenguaje corporal. Es que quiere poner un sistema de caballo negro en un equipo de filosofía dominante, y eso nunca va a resultar. O sea, porque el United no es eso. No vas a jugar con línea de 3. O sea, no se va a poder. No es el O sea, equipo. ningún técnico va a triunfar con línea de 3 en el United. Si llega a triunfar con línea de 3 es porque es un sistema mucho más ofensivo. O sea, es porque tomas riesgos. Es porque dos de tus centrales, es porque es mucho más Chris Wilder. Dos de tus centrales terminan en el área del rival. Eso sí te lo creo. Eso sí te lo compro porque es una filosofía dominante. Es yo voy a imponer mis condiciones. Pero... Y muchos de los partidos que ganó también al Manchester City, a Liverpool, pues fueron como caballo negro. O sea, fueron, bueno, no como caballo negro, pero fueron desde una posición en los que ellos no eran los favoritos. Que pues en este sistema sí sirve para eso. Pero finalmente, en la mayor parte de los partidos que juegues, tú eres el equipo que tiene que imponer condiciones. Tú tienes que tener el dominio de las acciones. Tú tienes que generar esos asedios y no los tienes. O sea, finalmente no es un sistema que te permita eso. Si lo hace en otro lado, te digo, un Sevilla que pues obviamente en España no contra todos los rivales, pero en Europa, pues como el mismo Unai los volvió, contra el Barça, contra el Madrid, ahí sí creo que puede funcionar y creo que una directiva puede agarrar y decir, mira, este entrenador sabemos que va a jugar a esto y que este es el sistema y que se va a pegar a esto, trae esta filosofía y todo. Y yo creo que Amorim se agarra un poquito de ahí y decir como, ahora sí que esta es mi marca, ¿no? O sea, Para que mí quedó se muy mal brandea. parado. No, para mí también, pero creo que esto va a ser como no sé si como que nos asoma un poquito si estamos viendo el nuevo modelo de los equipos que tienen todo esto con el director deportivo, la estructura en la que pueden ir cambiando los entrenadores, pues obviamente el entrenador de su lado va a decir como, bueno, yo juego así y tú ya sabes qué es lo que contratas, ¿no? Entiendo lo que dices, yo no le daría ni de broma, si fuera mi equipo. Le darías a los Pumas. Es que Sigues tú, Efraín. Ay, es sí. un poco de lo que dice Memo. Ahorita me sorprende pensar cómo aguantaste a un técnico que le das de calificación 2 y 3. O sea, estaban ya muy mal. El último mes es un chiste desde las declaraciones de lo del esquema. O sea, no se salva ni la directiva ni el entrenador. Ahí es preocupante para el club porque se toman muchas decisiones más por ese tipo de cosas, las declaraciones que hace al final, que por el juego que no te va a dar hacia ningún lado. O sea, eso, ya, llegue quien llegue, yo no veo al Manchester United sacando algo diferente que lo que ya hizo con Amorim ahorita. Esta temporada, no sé, yo creo que se puede construir algo diferente con un técnico que apueste por otras cosas, pero mal Amorim y mala directiva. Entiendo esa sensación que al principio era, bueno, vamos a mantenerlo, pero cuando te das cuenta de que ya hasta su lenguaje corporal es nocivo para la atmósfera, el entorno del club, había que cortarlo. Pero bueno, ya por último vamos a hablar del Arsenal. El Arsenal le saca 6 puntos en este momento al City. El City ha empatado en el Stadium of Light de Sunderland y ha empatado ante el Chelsea. En esas mismas 2 jornadas, el Arsenal ha ganado a Aston Villa, con un segundo tiempo en donde termina goleando,
Sufrió los primeros 25 minutos, estaba presionando muy mal, estaba saliendo constantemente con trazos el equipo de Unai, ajusta por ahí del 28 con la presión de Odegaard sobre Tielemans, mejora en el segundo tiempo, otra vez abre la lata a través de la pelota parada y termina en goleada. Y en Bournemouth también empezó abajo en el marcador con el error de Gabriel Magalhães, que entrega la pelota a Evan Nilsson, un pase inexplicable y además de mal visto, mal dado. Exactamente. Saludos a mi Ricky. Y luego se repone muy bien porque la primera parte se juega a lo que quiere el Bournemouth, la presión, la energía, el ritmo de Iraola, más allá de que luego el propio Magalhães enmienda su error y pone el empate parcial. Eso sí, tenemos que hablar, Memo Navarro, de un gran Odegaard y obviamente el doblete de Declan Rice, porque Odegaard no es solamente que haya aparecido con el Aston Villa, no es que haya aparecido con el Bournemouth, perfecto. Odegaard ya hiló una seguidilla de 3 partidos y de muy buenas semanas, sensaciones altamente positivas del jugador noruego. Su regreso ha sido bueno en términos generales, bastante bueno. Tal vez ya nos acostumbró, ya nos puso su rendimiento en un pico alguna vez tan alto que todavía no está en ese nivel, pero yo creo que va en buen camino, le está aportando cosas diferentes al Arsenal en la organización de juego, en la calidad en el último tercio. Hay secuencias contra el Aston Villa y contra el Bournemouth, por lo menos 2 por partido, donde baja a ayudar en la salida, literalmente en la salida con los centrales, va dando toques, va hilando el juego, va tejiendo y termina el ataque en campo contrario con él mismo, como protagonista o como el tipo que puede dar el último pase. Que eso no pasó perdona que te interrumpa, al arranque del partido contra el Villa, porque el que se cerraba era Timber y por lo tanto Odegaard tenía que recibir muy arriba. Entonces esa repartición de espacios contra el Aston Villa es equivocada. Luego, repito, corrige bien Arteta y terminan goleando. De acuerdo, me parece que cuando están saliendo con el balón, él es muy importante abajo y yo creo que Arteta lo va a ver de esa manera, darle incluso un poquito más de libertad. Es cierto, tiene muchas críticas y creo que son fundamentadas en cuanto a que es un jugador, a diferencia de otros medios ofensivos, medios creativos, o media puntas, como cada quien le quiera llamar, que no tiene esa aceleración para aprovechar cuando tiene un espacio, que siempre se regresa, ¿no? Siempre se tiene que acomodar, que en general físicamente no es tan apto, que no genera tanta amenaza a partir de un golpeo de balón, por ejemplo, normalmente, aunque le marcó al Brighton. Disparando. Exactamente, que a veces ralentiza, eso es lo que la gente dice, hace lento el juego cuando tiene el contragolpe claro, si no está como en el ángulo que le favorece el pase, tiene que acomodarse o regresarse literalmente y que la jugada vaya a otro lado, eso es cierto, pero como todos los jugadores en el mundo, tiene algo que te da y algo que te quita, salvo excepciones, salvo 3. Messi, ¿no? Sí, salvo Ronaldo. Y aún así con Ronaldo se decía, es que presionando te quita un poco. Lo mismo Messi en la parte final de su carrera. Entonces, me parece normal. La parte que tiene que encontrar o reencontrar Arteta es cómo hacer que esas fortalezas sigan sumando, como hasta ahora, y que esa parte negativa o esas debilidades pues estén más escondidas también por cómo se acompañe con los demás, pero me parece que ha sido una semana muy importante para el Arsenal, sumando de esta manera, ganando con problemas en ocasiones, ganando con contundencia en otras, como contra el Aston Villa, y yo lo veo como un candidato muy fuerte, a diferencia del City, aunque tiene bajas a veces en defensa, yo no veo un equipo que se tambalee tanto, que esté expuesto, que esté abierto, que regale muchas ocasiones. La verdad es que yo lo sigo viendo muy, muy sólido. Yo creo que todavía es temporada abierta. Es cierto que el Arsenal es esa sensación de ahora o nunca, con 6 puntos de ventaja. Tienen todavía un partido entre ellos mismos, entre City y Arsenal, pero es ahora o nunca, Leo. Híjole, yo con el Arsenal te digo que sí tengo esta sensación como muy atleti. Contra el Villa, qué partido tan raro, ¿no? Porque pues justamente creo que fue el día anterior que estábamos hablando de que no, el Villa es Dios y todo, y fue un partido que se presentó de una manera... Pero arrancó muy bien el Villa. Sí, y terminó pues goleado, ¿no? O sea, creo que eso y este resultado contra el Bournemouth porque se recupera mentalmente, ¿no? O sea, viene primero el error de Magalhães, que nada más sirvió para quitarnos nuestro clean sheet de Timber, los que lo teníamos. Pero luego creo que demuestra esta resiliencia
resiliencia nueva de este Arsenal, que creo que es de la creencia, o viene a partir de la creencia de que este sí es el del año. O sea, que creo que dicen como este sí, como dijo Gerard, no se nos puede resbalar. Y para mí no hay un jugador que lo represente más que Declan Rice. Porque Declan Rice, más allá de que todo lo que te da en la cancha, ¿no? Con y sin balón, recuperando, asomándose en la frontal, marcando goles, incluso siendo muy importante lanzando la pelota parada a los corners desde la izquierda. Declan Rice es la mentalidad que necesitaba el Arsenal. Y yo creo que si hay un jugador en donde el Arsenal tiene que basar su ADN competitivo para poder ganar una Premier después de más de 2 décadas, ese tiene que ser Declan Rice. Es que es lo que decía justamente en el partido contra el Aston Villa, cuando adquieren creo que la ventaja de 2, decía, es que la diferencia aquí es que ellos sí ya se la creen, ¿no? O sea, hablamos de que de repente sí les falta esta malicia y que de repente les falta ahí un tipo malo, pero creo que al menos ahora sí siento que lo compensan un poquito con esto. Que, híjole, en otra situación el que te vayas abajo con un error de tu central, que viene regresando de una lesión, no es siempre una escalera facilita, y creo que la sortearon bien, salen de estos 2 partidos pues súper avantes y con esta ventaja, y creo que muchos resultados están viniendo más de ahí que a veces del fútbol, ¿no? O sea, porque todavía hay algunos detallitos ahí que yo diría, quizás en otras circunstancias o en otra temporada, si no hubiera salido entero. A ver, yo creo que es cierto que ya se recupera este Arsenal de errores tempraneros y tal. Es por eso que yo he insistido, este Arsenal no se puede comparar con otros, no se puede decir que siempre se cae, porque no ha habido un Arsenal como este, no ha habido un Arsenal con 3 subcampeonatos consecutivos, que te da la madurez de levantarte después del gol que regala. Nunca ha sido favorito el Arsenal después de los Invencibles, realmente. Nunca ha tenido esta madurez, nunca ha tenido... El que llega a la final de Champions. Sí, 2006. Sí, o sea, por eso, en 2006 eso que es producto todavía de ese equipo. Sí, claro. Después de eso, no, pues tenía el United de Ferguson, tenía el City, tenía... Tal vez en la de Leicester, pues... Para mí sí, 2015-2016, ahí Alexis ahí tuvo que... Pero era un chispazo abierto, ¿no? O Exacto, sea, de no tenía 3 años. De un proceso. Tottenham también estaba en la batalla esa temporada, ¿no? No era semifinalista de Europa, el Arsenal. Y no la creían. O sea, no era de que dijeran como vamos a ganarla. Y no la podían creer porque no se metían ni a cuartos de Champions. Claro. A cuartos de Champions no se metieron de 2010 a 2023. O sea, por eso es que yo insisto, este Arsenal no es comparable con otros. No, creo que a mí no me gusta el tópico de que siempre se cae, porque es un Arsenal muy distinto, con madurez, con 3 años arriba, con 3 años incomodando al City, que no era nada sencillo. Además, la primera temporada que es subcampeón el Arsenal, es sorpresa que sea subcampeón, no estaba para el segundo lugar. La 22-23, exactamente, que se les cae, claro, pero en el presupuesto el Arsenal no estaba para ser campeón. Y ya con una plantilla que, también lo he dicho, nunca la había tenido en cuanto a calidad y profundidad. Entonces... Calidad en el 11, la de los Invencibles, superior. Y después la de Alexis. Fondo de armario. Yo creo que es el equipo mejor estructurado de la Premier League. Y se saben, pero se saben, o sea, en el partido lo notas, y en el partido contra el Aston Villa creo que lo noté un poquito más, o sea, que ellos saben como de, no, nosotros ahorita somos el líder y ahorita estamos jugando como siendo el líder, quizás no de una manera dominante como nos acostumbró el City, incluso el Liverpool, que era pasar por arriba, que era aplastar, pero eso porque nos acostumbramos, ¿no? O sea, esto es completamente, no solamente válido, sino que se ve en la ejecución de los partidos, como, ok, cae el gol del Bournemouth, y ahí fue cuando noté como que vamos para adelante, hace el gol Magalhães, entonces como que creo que, no, ya se saben, como cuando juegas en estos partidos como contra la Talacha, y ya sabes que ellos en algún momento se encienden y tienen, o sea, no solamente este Arsenal la calidad, sino la mentalidad de irte y encerrarte. Justo para allá iba, siento que no es un equipo perfecto, no es ese City, no es ese Liverpool, y que la van a tener que pelear, o sea, es que todos los partidos los tienen que pelear, justo, de ahí... Yo sí sigo teniendo las dudas del se va a caer, pero como dice Memo, y estoy de acuerdo, no es por lo histórico, sino porque es un equipo más terrenal, que hay momentos de partido y hay formas de hacerle daño. Luego el chiste es que la plantilla es mucho mejor que en otros años y a partir de ahí pueden sacar puntos, pero yo no veo una Premier fácil en ningún momento. Yo digo, va a volver el City... Va a seguir habiendo partidos cerrados, va a haber equipos que le hagan mejores partidos o mejores mitades de partido, como el Aston Villa.
A partir de ahí es ver si lo pueden aguantar tanto tiempo, porque también físicamente 10 meses es muchísimo tiempo. Ahí tengo mis dudas yo. Que algo donde creo que Arteta incluso está acertando es que sigue rotando. O sea, a pesar de que llega el siguiente partido y parece crucial porque el City hizo esto o aquello, descansa a Saka, que entra y deja una asistencia, por suerte, porque yo lo tenía como titular. Hasta en eso me sonrió la fortuna. Ese juega a veces no. Martinelli lo mismo. Trossard. Con Odegaard se ha perdido Bueno, protagonismo, ese 4 partidos sin jugar, en Sin realidad. jugar, Eso, sí. eso también es un tema interesante. Sí, sí. Y al final. Ese es un tema interesante. Ese o ese. Y que, bueno, para la segunda parte de la temporada yo creo que está bien parado, salvo las lesiones, pero en cuanto a esa dosificación, Sí. viene Havertz, Gabriel Jesús regresó bien. Lo que sí, en lo que estoy de acuerdo, ha perdido solidez defensiva. Lo ponía yo por lo menos como un candidato a acercarse a ese récord del Chelsea de 15 goles permitidos, ya tiene 14, entonces no va a suceder. Sí ha permitido más ocasiones y más goles. No creo que sea sencillo. Hay mucha gente que de pronto leo que en Twitter pone que esto se va a resolver y van a ser campeones por 10 puntos. No lo creo en lo absoluto o no me atrevería a afirmarlo, pero sí creo que es el candidato y por bastante margen. Vamos a ver si lo llevan a cabo. No sé si bastante margen, pero el principal candidato, eso lo compro. Traen los cuchillos que traía Heinz en la maleta, ¿no? O sea, creo que los jugadores ya traen ese Heinzismo en su ser. ¿El otro con quién se estaba peleando Heinz en uno de los partidos? Creo que con un asistente de Unai o... Ahí, Bueno, Unai hubo ahí medio roce, Sí, también sí. con el Dibu Martínez al terminar te digo. el partido, No, es que ¿no? Heinz es de armas tomar. Y yo creo que por eso también lo llevó Arteta a meter ese... Faltaba eso, ¿no? Eso, Justamente. exactamente. Sí, sí. Duelo clave, próximo jueves contra el Liverpool. Más allá de que el Liverpool ha sido una decepción, viene de empatar, por ejemplo, en Craven Cottage, viene de empatar también ante Leeds United en Anfield. Hablando de suerte, que Lo de Wirtz, Ekitike, no, y lo de Ekitike, claro, yo lo había puesto, Rice suplente, no juega Ekitike y Con Rice me da 17 puntotes. una cantidad de puntos altísima, ¿no? Decía, la mala suerte de Wirtz. Sí. Lo elogiamos y luego los últimos 2 partidos de Wirtz, más allá de que marca gol en contra del Fulham, ha jugado muy por debajo de las buenas sensaciones que estaba dejando las últimas semanas. Decía que era un partido importante porque es el Liverpool, porque es el vigente campeón. Más de un tema futbolístico, es un tema mental, un tema de confianza, un tema moral y sobre todo en casa tendría que ganar. Que le terminó sacando el partido al inicio de la temporada. O sea, ahí en ese tramo todavía... Yo creo que sí hay una espinita de ese partido, porque fue muy cerrado, lo termina ganando el Liverpool con el gol de Szoboszlai. Szoboszlai. 1-0, ¿no? Sí, sí, 1-0 sí. de Szoboszlai. Entonces es dar otro golpe sobre la mesa, de esos golpes anímicos, de confianza, de hacerte sentir diferente, de que eres el uno, creo que lo necesita el Arsenal de este jueves. Bueno, se nos ha acabado el capítulo. Rápidamente mencionar Mateus Mané, grandísima jornada en la victoria del Wolverhampton 3-0 ante West Ham. También el Aston Villa volvió a ganar, partidazo de Yuri Tillmans que interviene en los 3 goles del conjunto villano y creo que ya. Sí, el Creo que gol de ya. Maguín que salió a El pasear Brentford ahí. está en buena forma, es de los equipos de mejor forma de las últimas, de diciembre diría. Y Goat, Thiago, ¿no? Hat-trick. Impresionante. Muchos lo sacaron en ¿Tú? el fantasy. Yo lo dejé, afortunadamente. Ya lo dejé. Somos 3. Al que mandé al banquillo fue a Calvert-Lewin, bien. Mandé al banquillo a Semenyo, bien también, solo un punto. Sí, por eso me fue bien, estoy ya en 14. Memo Navarro, Memo Navarro subiendo. El señor Crispy también sigue por ahí en el top 20, si no me equivoco. Yo ando ahí persiguiendo como en 27. Pero ya es como 100 puntos. Además también traes a Tio, ¿no? Que anotó Sí, con el 17 Newcastle. puntazos. No, pues de No, 17 sigo en 17. uno de México, papá. Nada más. Vamos a ganar Muy la de bien, México. bien. Es el objetivo. Bien. Y la de The Corner también. Gracias a toda la gente que siempre nos escribe. Bueno, se nos ha acabado un capítulo más. Hay jornada de media semana, partidos martes, miércoles y jueves. Luego viene FA Cup, pero nosotros el lunes platicaremos de la jornada 21 y también
de la siguiente ronda de la FA Cup, que no tiene partidos tampoco tan destacados, pero bueno, juega el United, juega el Liverpool. No, el United no, ¿va? Sí, Sí, igual el en United. todavía está. Me toca a mí el sábado, es cierto. United Brighton Ah, y Tottenham Villa. Yo creo Ese que es son el los mejor mejores. partido, cierto. Ahí- United Brighton el domingo y el lunes me toca el Liverpool ante el Barnsley. Y se enfrenta la maldición de Memo Navarro contra El Burnley. contra el New Manager Bounce, ¿no? Contra la regla de que nuevo entrenador gana. Sería épico que el primer 11 de Darren Fletcher sea Tyler Fletcher y Jack Fletcher. Ahí está para meterse él también, como está la media cancha, para que jueguen los tres. Ponga a sus hijos ahí a jugar. Vamos a ver qué pasa. Igual y la maldición solo era con Amorim. Vamos a ver. Ojalá. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.